Don Manuel Madrid Delgado, no es familia mía, o sí, no lo sé, después hablamos. No sabemos. Como aquí las hechuras nunca se sabe. Las redes no sabemos. Las redes familiares, lo mismo mi padre, bueno, en fin, ya hablaremos. Va a defender Francisco de los Cobos, el primer gran burócrata. Ya sabes que te avisaré. Vale, pero no verla. Perdón. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un lujo, una suerte contar con congresos como este. Lástima que se hagan tan poco y que sean algo excepcional. Deberían ser algo ordinario, mínimo anuales, mínimo. Esta ponencia surge de varias cosas. Lo primero surge de la cola de la charcutería del Más y Más que hay al comienzo de la calle Nueva, donde me encontré a Vicente y me lió para que piensa algo. Tú piensa algo, Manolo, piensa algo. Bueno, pues, ¿qué pensé? Pensé a través de muchas preguntas, muchas anotaciones, en lecturas de muchos años desde la carrera y en relecturas que me hicieron plantearme muchas cosas. Antes alguien preguntaba con qué personaje de ahora podríamos comparar a Francisco de los Cobos, pero al final de la ponencia da una respuesta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es don Francisco de los Cobos? ¿Es un político? ¿Es un alto funcionario? ¿Qué es don Francisco de los Cobos? Ahí está algunos de los muchos cargos, solo cargos administrativos, no he puesto el cargo de comendador de León, otros cargos que pueden tener un carácter en realidad casi más simbólico, en el sentido de revestir de nobleza a quien no era noble, era hidalgo, pero no era noble en el sentido de nobleza que podamos entender. Y si repasamos esos cargos son, desde que empieza su carrera con su tío en la corte de los Reyes Católicos, ayudante de despacho, escribano de cámara, encargado del registro de concesiones, pagos y mercedes con Fernando el Católico, escribano del Consejo Real, secretario del Rey ya con Carlos, miembro del Consejo Real, secretario del Consejo de Hacienda, secretario del Consejo de Estado, consejero de Estado, secretario imperial, secretario del Príncipe Felipe y contador real. Son cargos políticos administrativos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la manera de pensar que tenemos contemporánea. Abordamos la realidad del Estado y la realidad de la Administración con el pensamiento que surge después de la Revolución Francesa. Y no, nos equivocamos. Porque incluso si lo abordamos desde entonces, el funcionario jefe de la oficina recaudadora de la Seguridad Social es un funcionario, actúa como un político. Tiene poder confiscador, lo que hace Francisco de los Cobos. Confisca los bienes del Reino de Castilla, confisca el dinero del Reino de Castilla para ayudar en la guerra. ¿Cuál es el límite entre la Administración y entre el funcionario y el político? Muchas veces se confunden. García de Enterría se lo preguntaba 1000 veces. ¿Dónde termina la política y empieza la Administración? ¿Por qué es necesario que en el Estado moderno, en el Estado contemporáneo, surja un derecho, que es el derecho administrativo, que no tiene más fundamento que limitar la potestad de la Administración? Porque la Administración entonces desarrolla poder. Si la Administración desarrolla poder, es política. Porque la Administración pública, tal y como la entendemos, solamente debería estar al servicio del Estado, tal y como lo entendemos. Que tampoco es lo mismo el Estado de ahora que el Estado en el que va a vivir o en el que va a desarrollar sus funciones Francisco de los Cobos. Administración, burocracia, política, son relaciones de conflicto y en las que tenemos muchas dificultades para delimitar sus límites. En esas dificultades donde yo creo que al final podré decir no quién es actualmente o quién sería actualmente Francisco de los Cobos, sino qué sería actualmente Francisco de los Cobos. ¿Vale? La administración pública, tal y como la conocemos, surge de la Revolución Francesa. La administración pública es la construcción política que sirve a los fines del Estado. ¿Por qué surge con la Revolución Francesa? Porque público significa que está al servicio del Estado. ¿Puede haber administración pública en los tiempos de Francisco de los Cobos? No. ¿Por qué? Porque el Estado, tal y como lo conocemos ahora, no existe. ¿Quién es el Estado contemporáneo? Se supone que somos nosotros. El Estado es el armazón jurídico-político a través del cual se expresa la soberanía de la nación. ¿Cuál es el Estado en los tiempos de Francisco de los Cobos? La monarquía, la corona.
Luego, Francisco de los Cobos, ¿a quién sirve? Al Estado, a la corona, que no defiende un interés público, defiende el interés de la dinastía. El interés de Carlos es que la dinastía se perpetúe, que el poder de la dinastía se perpetúe. Es un interés absolutamente legítimo en la época. Entonces, digo que la administración surge de la Revolución Francesa, en un periodo largo a lo largo del siglo XIX, pero hunde sus raíces en la monarquía absolutista y en la monarquía autoritaria. En la historia no hay nada que surja de la nada, todo surge de antes. De hecho, decía que la ponencia surge de muchas preguntas, muchas reflexiones, con muchos años de lectura he aprendido que si uno quiere aprender tiene que hacerse constantemente preguntas. Si lo que encuentra son respuestas en lo que lee, al final no aprendes nada. Si en lo que lees encuentras preguntas, siempre estás aprendiendo, ¿no? Y a mí hay una frase que me ha marcado mucho y que me ha hecho reflexionar mucho. En el antiguo régimen y la revolución, dice Alexis de Tocqueville que la revolución es posible en Francia porque el feudalismo no existe. Qué paradoja, ¿no? En la escuela, nosotros en los institutos le enseñamos a los críos que la Revolución Francesa acaba con el feudalismo. Y Tocqueville nos dice que si la revolución es posible es porque el feudalismo ya no existe. Nos está dando una clave muy importante para que entendamos qué es lo que hace Francisco de los Cobos y cuál es la importancia de Francisco de los Cobos. ¿Por qué no existe el feudalismo en Francia en 1789? Porque la monarquía absoluta ha vaciado de contenido las funciones que hacían los señores feudales, construyendo una red burocrática de funcionarios que son los que le van a solventar los problemas a la gente. Cuando antes la gente acudía al duque, al señor, al obispo, al abad, a que le resolviese un problema, ahora hay un funcionario del rey que es el que te lo resuelve. Luego el feudalismo se ha convertido en una cáscara que mantiene privilegios, pero no resuelve problemas. Lo que hace la revolución es quitárselo de en medio. ¿Por qué en España fracasa la revolución? ¿Por qué cuesta tanto que la revolución liberal triunfe en España? Pues porque no hay administración. Porque el sistema de administración que no crea Francisco de los Cobos, pero yo estoy convencido de que Francisco de los Cobos, como ha dicho Ginés, que piensa siempre hacia adelante, es el que lo consolida, el que lo determina y que va a ser el sistema de los dos Austrias mayores, de Carlos y de su hijo Felipe, que es el sistema de secretarios, con los tres Austrias menores desaparece y se convierte en un sistema de consejos. Los consejos, el sistema polisinodial, los consejos lo que hacen es crear una especie de gobiernos paralelos encargados cada uno de los asuntos y potencian las camarillas. Los Borbones, cuando intentan reformar el sistema y volver un poco a modernizar la administración española al estilo de la francesa, se van a encontrar con la reticencia de todas las familias nobles que ocupaban los consejos, de todos los altos miembros de la Iglesia que ocupaban los consejos. Pensad que al final la construcción del Estado moderno es la transferencia de poder desde la nobleza y la Iglesia hacia la monarquía, que lo acumule. Cuanto más poder acumulan las monarquías, más moderno va a ser el Estado. El Estado es la edad moderna. Cuanto más capacidad tenga la monarquía de ejercer ese poder, más va a avanzar, según la tesis de Tocqueville, hacia la revolución. Más fácil será que se produzca la revolución. Hay dos conceptos importantes que son el de autoridad y el de autoritas. Autoritas es un concepto que viene del Imperio Romano y se refiere a la dignidad moral de la que se reviste el poder. Los reyes de la Casa de Austria van a conservar, los 5 reyes van a conservar siempre la autoritas. Nadie la va a discutir. ¿Cuál es el problema? Que la autoridad solo la van a ejercer directamente Carlos y Felipe. Y la van a ejercer a través del gobierno de los secretarios. ¿Qué van a hacer Felipe III, Felipe IV y Carlos II? Parcelar su autoridad, primero con los válidos y luego sobre todo con los consejos. Luego esa disociación entre la autoridad y la autoritas va a quebrar el proceso de construcción de una administración potente en España que, no inicia Cobos, porque se inicia en el reinado de los Reyes Católicos, precisamente cuando Fernando e Isabel proceden a la modernización del Estado, el Estado eran ellos, pero proceden a la modernización del Estado, quitando poder de la Iglesia y de la nobleza. Entonces, ¿qué hace Cobos? ¿Qué pasa con Cobos? ¿Qué pasa después de Cobos? Después de Cobos vemos
que sigue pasando que la monarquía de Felipe II sigue siendo un gobierno de secretarios. Es importante, fíjense en que estamos diciendo que la monarquía, en el proceso de modernización del aparato del Estado, lo que hace es acumular poder y quitárselo a la nobleza y a la Iglesia. Es curioso, ¿quién va a ocupar los cargos de la administración, los cargos del gobierno de secretario? No lo van a ocupar las grandes familias nobiliarias, o por lo menos los titulares de los mayorazgos, no el conde de Alba, no el duque de Alba, no el duque de Medinaceli, no el arzobispo de Toledo. Francisco de los Cobos, el miembro de una familia hidalga, que sabe que si no vive de la administración, pues lo va a tener difícil. Gatinara, que es miembro de otra familia de la pequeña nobleza italiana, que él sí tiene estudios en Derecho. Antonio Pérez, en el caso de Felipe II, un judeo converso. O sea, los que, como señalaba él antes, tienen que apegarse al poder del rey para evitar que la nobleza y la Iglesia vuelvan a parcelar el poder, con lo cual su clase social se queda fuera. ¿Vale? En el caso de Francisco de los Cobos, el éxito es evidente. Se apega al poder del rey, lo sirve con absoluta fidelidad. Las cartas en las que Carlos le dice, la primera, ¿no?, cuando nos, Juana y Carlos, te nombramos secretario por todos los favores y por lo bien que lo haces. O sea, la confianza del rey era absoluta en Francisco de los Cobos. Cumple a la perfección con su papel y hemos visto los cargos que tiene, nos hemos hecho las preguntas y voy terminando. Al final nos preguntamos, ¿Carlos V es un político o es un burócrata? ¿Carlos V es un político o es un alto funcionario? Carlos V es un político. No hay duda. Cobos. ¿Francisco de los Cobos es un político o es un burócrata? ¿Francisco de los Cobos sería un primer ministro? Yo estoy convencido de que no. No puede ser un primer ministro, porque para ser un primer ministro tienes que ejercer el poder. Y Francisco de los Cobos no ejerce el poder lo tiene Carlos, siempre. No parcela el poder del rey. Entonces, ¿qué es Francisco de los Cobos? Francisco de los Cobos, yo estoy convencido de que es el gran burócrata de la Europa del momento, el que es capaz de ver que el sostenimiento de las monarquías depende de que tejan una red administrativa que la sostenga y que impida que la Iglesia y la nobleza metan la cuchara en el poder. Y él va a ser un visionario en ese sentido. Él va a ser, desde 1508, los secretarios reales empiezan a ceder sus archivos particulares a la corona para que guarde los documentos. Y él tiene la visión suficiente para coger el castillo de Simancas y empezar a ordenar allí el archivo de la corona del Estado. Todos los documentos, incluso cuando él se muere, a María de Mendoza, su esposa, se lo reclaman y manda cajas y cajas de documentos de Carlos. Hay un estudio de unos profesores de la Universidad de Huelva, que aparecerá luego en la ponencia, en la que dice que muy pocas personas en la historia de la humanidad habrán escrito con su refrendo tantos papeles como Francisco de los Cobos. Entonces, yo estoy convencido de que Francisco de los Cobos es el gran burócrata del siglo XVI, el gran burócrata europeo, el gran ideólogo de la burocracia al servicio de la monarquía, que tiene poder, evidentemente. Hoy en día los funcionarios tienen poder. La administración tiene poder. La administración pública tiene poder, ejerce el poder. Tiene funciones políticas. Y termino, ya termino. ¿Quién sería Francisco de los Cobos hoy? No sería ninguna persona, estoy convencido. Porque no podemos comparar con una persona, pero sí sería un órgano del gobierno. Francisco de los Cobos hoy sería la comisión de sus secretarios de Estado, ese órgano del gobierno que prepara los asuntos de la administración y se los pasa al gobierno para que tome decisiones. Eso era Francisco de los Cobos, el alto funcionario que le preparaba el despacho al rey para que el rey decidiese, o que si decidía algo era lo que se correspondía con la voluntad del rey. No. Tenías tiempo, ¿eh? O sea, pero muy bien. También te has ceñido al tiempo, además en un tema complejo, un tema bastante y polémico, lógicamente, porque estas teorías arrancan más desde la historia contemporánea, historia actual, donde vienen a demostrarse teorías como que el Estado no existe hasta los estados liberales, ¿no? Entonces, claro, todo lo que viene de atrás pues no es Estado moderno, ¿no? Y claro, a la vez
se puede entrar en contradicción diciendo, bueno, y todos los grandes archivos, tú lo has dicho, los grandes archivos de la Administración, en un momento como el Histórico Nacional, como Simancas y demás, ¿desde cuándo arrancan? Pues precisamente desde la formación de esos consejos polisinodiales que se empiezan a crear en la primera parte del reinado de Carlos V. Pero a mí me ha interesado porque has puesto encima de la mesa nuevos conceptos, palabras, definiciones como burocracia, administración, política, y creo que has diferenciado entre lo que es política y acción política, administración y acción política. ¿Quién toma las decisiones, ¿no? Y las órdenes del rey, ¿cómo la gestionaba, por ejemplo, Francisco de los Cobos? ¿O era Cobos el que hacía la gestión política hacia el rey para dirigirle hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, todos estos temas, pues bueno, puede ser del interés del auditorio que te escucha. Así que te doy las gracias. No he dicho que estás en un instituto, ¿vale?, de Guarromán. Sí. Perdóname que se me ha pasado, ya leo mal, veo mal, y entonces se me ha pasado la última línea. Muchas gracias. Muchas gracias.